producción, que el Estado pues se concrete a las actividades que le son propias y que cuando se hace en exceso la intervención, o a veces se peca por defecto o se peca por exceso en este caso. De hecho, Yo diría, profesor, sí, permítame para agregarle este dato a su análisis. Durante una locución, el jefe de Estado aseguró que la economía seguirá un proceso de crecimiento que, según afirma, inició en 2022 tras experimentar años de contracción. Sin embargo, las proyecciones de, por ejemplo, Venezuela contrastan con los datos emitidos por la CEPAL en noviembre de 2023. Y ahí podríamos agregar particularmente lo que es el concepto de rentismo, porque dentro de ese supuesto crecimiento o actividad económica en Venezuela, pues está directamente asociado al aumento en la producción petrolera, ¿correcto? Entonces sigue el concepto de rentismo muy presente en Venezuela. sí, lo grave de esto es que estamos en la realidad de una industria petrolera que está muy cuestionada no solo en cuanto a su capacidad de producción, sino en cuanto a su capacidad de asociación con las empresas mixtas que en su momento, con la apertura petrolera, tuvieron un rendimiento satisfactorio hasta el punto de que se lograron niveles de producción muy por arriba de los 2 millones de barriles diarios. Eso, por supuesto, no se avisora y que tenemos que revisar las relaciones que tiene el país como país petrolero y la alta dependencia y la vulnerabilidad que supone la alta dependencia de una actividad económica que no está dando los resultados que Ujú, todos debíamos ujú. esperar. Comprimida. Sí, así es. Comprimida, exacto. Entonces, de acuerdo a cómo vamos, a los indicadores que ustedes tienen como economista, profesor, ¿hasta qué punto se puede hablar, utilizar el término crecimiento? ¿Qué Bueno, estaría ocurriendo en Venezuela? ¿Cuáles son las proyecciones para lo que resta de año? Al margen de este tema que amenaza ahí, ¿no? Que tenemos sí. sobre la mesa, que es el de las sanciones. Sí, el tema de crecimiento, o sea, cuando se habla de crecimiento, generalmente se habla de aumento del Producto Interno Bruto, o sea, que es la medida de crecimiento visto no integralmente en cuanto a distribución, en cuanto regional, personal, cuando el crecimiento va acompañado de control de la inflación, es un crecimiento sano, cuando va acompañado de un crecimiento de la productividad es un término que muchas veces se subestima, pero que es importante tenerlo claro. Productividad es producir a menor costo. No basta con que crezca en términos cuantitativos el producto, sino que es necesario que se distribuya bien. Que Claro. además de eso, que eso se haga con control de la inflación, con control de la devaluación, con diversificación de la economía externa, o se puede decir, de las relaciones del país con el resto del mundo. Usted hace referencia, me acaba de hacer referencia del informe de CEPAL. Hay un informe más reciente del Ya. BID, que acabamos de verlo publicado, donde por cierto no hay datos de Venezuela. Y eso es una cosa que para un inversionista que se ubica en la búsqueda de De mercados para opciones. invertir, Ujú. el hecho de que no tengamos información o se dé información en el BID de la economía venezolana, dice muchas cosas. Primero, dice que el gobierno no está informando y las instituciones del Estado no están informando al BID, al Banco Interamericano de Desarrollo, del comportamiento de las variables, porque tenemos varios años sin información de crecimiento, indicadores económicos que respecto al FMI, respecto a la deuda externa, los cálculos que hacemos los economistas están sometidos pues a verificación con organismos internacionales de vía indirecta, pero no tenemos una fuente de información continua, permanente, actualizada y creíble de cómo está creciendo la economía, cuáles son los sectores de crecimiento, cuál es el comportamiento real de la inflación, porque el tema del enfoque del análisis económico tiene que ser no solo coyuntural, hay que hacerlo Claro. estructural. Si el país se ha empobrecido, eso significa que ese crecimiento no es sano, no es suficiente. Ujú. Es importante que haya una redistribución del ingreso y no se puede hacer en un país donde el salario básico, las compensaciones salariales están minimizadas, tenemos más de 2 años sin crecimiento del salario. Claro, el tema no es solo salario, el tema es productividad. ¿En qué medida estamos nosotros en el área petrolera, por ejemplo, estamos haciendo lo que debemos hacer? Por ejemplo, depender de una actividad extractiva sin tomar en cuenta
los otros sectores que deben crecer con el crecimiento del petróleo. Nosotros tenemos acá pues una monodependencia, que es lo que usted ha hecho referencia al hecho de que seguimos dependiendo de que nos quiten las sanciones para que pueda alguna actividad petrolera repuntar. Ajá. Pero es que nosotros no estamos en este momento en condiciones de punto de vista de los servicios públicos, Claro, desde el punto de vista que de sirva la de base. asociación, no estamos en condiciones de esperar por medidas ocasionales. Tenemos que tener una continuidad de políticas estables, unas políticas creíbles, una política que suponen un acuerdo con los sectores productivos internos y externos. Bueno, y profesor, porque se nos acabó el tiempo, lamentablemente yo me quedaría Sí, hablando con usted, además un tema que le gracias. interesa a todos, ¿no? Porque cómo Sí, incide en nuestra calidad de vida, en el claro. bienestar integral. Pero para mí el concepto, sin ser economista, de crecimiento real de un país está directamente asociado con el crecimiento del poder adquisitivo de la mayoría, no una minoría. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Si el país no puede garantizar a los ciudadanos, al trabajador, al profesor, al sanitario, Ujú. que haya compensaciones por su esfuerzo interno y lo que piensa es irse al exterior a buscar otra suerte, yo diría que esto es una mala señal de que no estamos haciendo lo que tenemos que Claro. hacer. Gracias por haber estado una vez más estos minutos compartiendo su punto de vista como Muchas, economista y seguiremos hablando, por supuesto, muchas profesor. gracias, su orden siempre. Muchas gracias. Igualmente, director del Banco Central, en algún momento fue también encargado de ese rol nada fácil, además en una dinámica como la de Venezuela, fue ministro de Seguridad Social y fue también embajador en España. Vamos 1:44 a escuchar música. Empezamos el año en su compañía.